como les decía, esperamos poder compartir con ustedes un rato de charla hacia el final de la tarde, donde, bueno, surgirán inquietudes tanto de la presentación que nosotros realizamos como de las inquietudes que ustedes puedan tener de su experiencia como maestros en el nivel. Así que bueno, le voy a dar paso a Adriana, que va a arrancar con la primera parte de la presentación. Luego va a seguir Jorge Cafure, luego me toca a mí, y finalmente como a mí Adriana de vuelta, y finalmente, como les decía Antonio, y bueno, al final participaremos los cuatro con todos ustedes en el intercambio. Bueno, como les decía, bienvenidos y bueno, vamos a trabajar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Queríamos presentar un poquito el contenido disciplinar, el espacio sobre el cual vamos a hacer las reflexiones, y empezar a pensar este recorrido desde la biotecnología tradicional hacia la biotecnología moderna. Jorge, ¿podés pasar la próxima diapositiva? Bueno, hemos empezado nosotros nuestro espacio, que fue un seminario donde se abordaron estas temáticas, a partir de estas dos preguntas. Una, ¿qué es la biotecnología? Discutimos esto con los docentes que estaban formando parte del grupo del espacio, y también cuáles son sus propósitos. ¿Por qué? Porque lo que queríamos mostrar de alguna manera es que la biotecnología es una actividad multidisciplinaria, un campo de cruce, un conocimiento de frontera. Esto básicamente para después poder conversar acerca de la manera de abordarla en el aula, en la cual muchas disciplinas intervienen en su formación. Y con respecto a sus propósitos, fundamentalmente pensar que se trata de un estudio integral de la manipulación de los sistemas biológicos, ¿no? Por un lado, pero que lo que busca es hacer un uso inteligente y respetuoso y sustentable de la biodiversidad, fundamentalmente para resolver problemas del tipo de salud, problemas agropecuarios, problemas industriales y medioambientales. Jorge. Bueno, este campo disciplinar, que hoy nosotros lo reconocemos como un campo consolidado, surge de esta manera a partir de una serie de cuestiones que tiene todo campo disciplinar, ¿no? Respondiendo a un determinado conjunto de problemas específicos. No vamos a poner el ejemplo de cada uno para no hacerlo muy largo, simplemente vamos a tomar alguno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, el de determinar la existencia de una comunidad profesional crítica, ya hay muchas universidades enseñando esta disciplina, hay muchos científicos trabajando al interior de este campo, por lo tanto podemos hablar de una comunidad disciplinar crítica, ¿no? Hay publicaciones, legislaciones, ¿no? Y sobre todo, aparecen, cuando hay un campo disciplinar nuevo, aparece un conjunto de conceptos que antes no existían, ¿no? Hoy podemos hablar de callos transgénicos, podemos hablar de bancos de germoplasma. Estos conceptos no estaban ni siquiera en las disciplinas que conforman este campo de cruce. Son poblaciones conceptuales nuevas, novedosas y propias de este campo disciplinar. Y nosotros hemos pensado que realmente este campo no solamente es una ciencia que admite determinadas tecnologías, sino que nosotros la hemos clasificado dentro de las tecnociencias. Y esto lo quiero decir porque después vale para la discusión final esta idea de qué es una tecnociencia hoy. Es un ámbito en el que no solamente la ciencia y la tecnología están presentes, sino que las empresas también tienen una participación importante, ¿no? como ámbitos privados. Jorge. Bueno, biotecnología
desde el punto de vista de la historia, se hace desde hace mucho tiempo, sobre todo aplicada a la alimentación, a la salud, y ahora Jorge nos va a comentar algunas de las nuevas aplicaciones de las biotecnologías, ¿sí?, a partir de la década del 50 y del 70. Esto tiene un correlato, a nosotros nos interesa mucho la cuestión vinculada con la educación. Si uno mira los libros de texto, hay algún tipo de ejemplificación de la biología, de la biotecnología tradicional, cuando se habla de la fermentación, sea a través de la producción del pan, del vino, la cerveza, o cuando se habla de cuestiones de salud, vinculadas con las primeras, el origen de las vacunas, pero también hay mención a la biotecnología moderna en los textos escolares cuando se hace referencia a clonación, manipulación genética, organismos genéticamente modificados. Un ejemplo, Jorge, si pasás a la siguiente, un ejemplo con el que podemos mostrar que siempre hubo biotecnología tradicional, es en todo lo que tiene que ver con la crianza o el cultivo selectivo de especies. Por ejemplo, en este caso que estamos poniendo, de especies vegetales, ¿no? Donde un cultivo híbrido, ¿no?, de la especie correspondiente al maíz, pudo permitir adquirir este tipo de producto actualmente a partir de esta crianza selectiva. Pero también, así como la biotecnología tradicional permitió mejorar especies para la productividad y el consumo, también hubo mucha pérdida de esa biotecnología y de esas especies tradicionales por el mal uso de los productos, ¿no? Y entonces tenemos un ejemplo en el que un poco el conocimiento y el saber ancestral y el saber académico tratan ahora de recuperar algunas especies que se habían perdido porque no habían sido adecuadamente tratadas esas especies, por ejemplo en el caso del norte argentino, los papines, y entonces hay toda una organización con una persona a cargo, Magda Choque-Vilca, que es en definitiva una ingeniera agrónoma, que lo que busca es unir esa acción tradicional y aportar el conocimiento académico actual. Esto para mostrar que la biotecnología existe desde hace mucho tiempo y también está presente en nuestros textos escolares. Jorge, te doy la palabra para que vos ahora trabajes con la biotecnología moderna. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con esta presentación, que bien comenzó Adriana, y vamos a ir mostrando la complejidad de este campo de estudios, tecnociencia, ¿no? Como, depende cómo lo queramos denominar, pero que es muy amplio. Los medios, la televisión, también muchos libros de texto, a veces relacionan la biotecnología solo con la biotecnología moderna, también a veces se denomina ingeniería genética, pero como bien expresó Adriana, la biotecnología es milenaria. Hoy en día tal vez algunos discuten si la biotecnología moderna es o no una sucesión lineal, continua, histórica de aquella biotecnología tradicional. ¿Sí? Que seguimos utilizando la biotecnología tradicional en los panes, las cervezas y hasta vacunas. ¿Sí? Pero bueno, hoy en día existe una parte mucho más compleja, interesante para la reflexión, que es esta biotecnología moderna que, como bien dijo Adriana, se da a partir de los 50. Hay una idea de relacionarla solo con organismos genéticamente modificados y esa idea reduccionista de llevarlo a una especie de River Boca a favor o en contra, sin prestar real atención a la amplitud del campo. Entonces, queremos como dejar planteada esta idea de no generalizar, habrá que ver, ¿no?, cada lugar, cada situación, porque no es solamente el maíz
la soja de Monsanto, hay muchas más cuestiones, aunque esas por supuesto son muy interesantes para discutir, ¿no? Pero bueno, hoy en día la pandemia nos hace hablar todo el tiempo de vacunas, y antes de la pandemia ya se venía trabajando con vacunas donde se aplican. Una vacuna es de por sí una biotecnología, pero puntualmente hay vacunas donde se utilizan, ¿sí? Se utiliza ingeniería genética. Caso de la hepatitis B, por ejemplo, es un logro muy interesante. A su vez, como ya dejó planteado Adriana, ¿no? El tema de la salud, podríamos seguir con el tema de la salud porque ofrece una cantidad de tela enorme para cortar, pero a fin de no extendernos tanto, pasemos a la aplicación que se da en las bioindustrias. Es un campo muy fértil, no solo para el estudio, no solo para la reflexión, muy fértil para la generación de divisas. Sabemos bien que cuando el capital se entromete en estas discusiones, que ya exceden lo científico-tecnológico, ¿no? Bueno, va a haber gente que va a preocuparse por el mayor rédito y van a quedar cuestiones de lado que no tocan específicamente las naturales, pero sí que son de índole social, de índole político, donde merece un gran, digamos, foco la parte ética, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué? ¿Para quiénes lo hacemos? ¿Quiénes acceden a este progreso? Como el progreso parece cuando vino el tren, ¿no? Cuando el que estaba en contra del tren estaba en contra del progreso. Bueno, hay que analizar, ¿no? Este progreso en el siglo XXI, que es la biotecnología, para quién, para quiénes y a qué costo a nivel también ambiental. Pero como decíamos que es tan amplio, vamos a ver que también desde la biotecnología hay una parte, podemos decir, un lugar donde se encuentra campo próspero para un montón de personas que quieren mejorar situaciones, como por ejemplo el caso del ambiente. La bioremediación es una parte de esta biotecnología donde realmente puede proveer de buenas soluciones, importantes soluciones, generadas por nuestros mismos mecanismos de producción, de productos que hoy en día consumimos todos y todas y no sabemos bien el impacto que tienen, o lo sabemos y a veces miramos para otro lado, ¿no? Entonces, el caso de la bioremediación es muy interesante. Acá en la imagen vemos un emprendimiento donde a través de lentejas de agua se ocupan del tratamiento de aguas residuales y no solo purifican el agua, sino que también con esas lentejas luego hacen bioplásticos. Entonces vemos que también no solo tenemos que pensar en la cuestión negativa a veces relacionada al capital, sino también a una parte que nos puede proveer de esperanzas, ¿sí? Por último, y a fin de no ser extensos, la biodiversidad, ya también lo nombró Adriana, a todo nivel, no solo de los cultivos o todos los organismos que consumimos, sino también biodiversidad en el ambiente, que sabemos bien que el impacto de ciertas sustancias químicas van teniendo, el impacto, por ejemplo, de la producción de dióxido de carbono, las cuestiones climáticas, el calentamiento global, bueno, son cuestiones que, lejos de ser apartadas, cada una en un compartimento estanco, están entrelazadas y configuran una situación difícil de afrontar socialmente, y sobre todo en la escuela, en la educación. Esto hace que las clases de ciencias, ¿no? Que ahora ya voy dando el paso a la parte que sigue, las clases de ciencia, el profe se queda dando su quintita de biología, de química, o se propone ir más allá para generar lazos y nexos mucho más profundos con otras áreas. La biodiversidad está emparentada absolutamente con la evolución. Y todo esto que estuvimos viendo podemos ver también, ¿no? A través de la selección natural, la selección artificial,
¿sabemos realmente qué puede pasar? Estamos frente a un área de frontera. Este área es bastante nueva, pero a su vez constantemente se están dando avances y el desafío es estar atentos a esos avances, conocerlos dentro de nuestras posibilidades, para, bueno, ver si podemos, y doy el paso, llegar a la educación. Héctor, Adriana. Sí, por eso hablamos de complejidad y educación en las biotecnologías, digamos, porque en realidad este campo de cruce se liga a diferentes aspectos o tópicos, como paseó y barrió recién Jorge, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos cuáles son los fines de la educación en las ciencias naturales y concretamente cómo podemos proponer o pensar una propuesta actualizada para la enseñanza de este contenido en el aula de ciencias, lo primero que pensamos es en el marco más amplio de la alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Es decir, una formación científica basada en valores ciudadanos, pero además de esa formación que lo que busca es formar gradualmente. Ustedes piensen que esto, la experiencia fue para docentes de nivel primario, pero que en una progresión en la escolaridad uno va buscando la formación crítica de un ciudadano que le permita de alguna forma adquirir un posicionamiento para poder usar esos conceptos aprendidos de la ciencia cuando las situaciones de la vida se lo requieran, digamos. Desde el aula, nosotros lo que pensábamos era fundamentalmente encuadrarnos en aprendizajes basados en proyectos, obviamente interdisciplinarios, por esto que dijo Jorge, por esto que hemos mencionado, porque el mismo campo disciplinar es un campo que abreva de distintas disciplinas y que plantea aristas de distintas problemáticas, por eso la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria en el aula, y dentro de esos proyectos hablando de problemas o cuestiones o controversias sociocientíficas, que como muy bien decía Jorge, el contenido de este espacio lo facilita, ¿no? Porque se trata de situaciones que se piensa para la mejora de algunos aspectos sociales, pero como se trata de una tecnociencia, muchas veces también se piensa en los beneficios para determinados sectores privados, ¿no? Como él mismo planteaba. Por eso la importancia de tomar problemas abiertos y problemas contextualizados, que es lo que finalmente nos va a plantear Antonio con su caso. Jorge, ¿podés pasar la que sigue? Bueno, en estos problemas sociocientíficos, lo que se busca es de alguna manera trabajar estas disyuntivas sociales que tienen un anclaje en los conceptos científicos, pero que también forman una trama, una relación con la sociedad. Estos problemas sociocientíficos pueden tener tres vertientes o formatos, ¿no? Una vertiente práctica, que de alguna manera lo que busca es resolver algún problema concreto, una vertiente cívica, que es la que decíamos que tal vez podría ser para alumnos un poco más grandes, cuando uno se posiciona frente a cuestiones que implican una postura ciudadana, o problemas culturales, ¿no? Que también tienen que ver con la misma formación de esos conceptos dentro del campo disciplinar. ¿Pasás la siguiente, Jorge? Y acá ponemos un ejemplo, para que después Héctor pueda desplegar un poco esta cuestión. Si nosotros nos posicionamos en tratar
de abordar los problemas de las biotecnologías desde la idea de controversias sociocientíficas, lo que planteábamos en nuestro seminario era la diferencia entre presentar un contenido desde los conceptos que están seleccionados a la izquierda, por ejemplo el agua, a presentarlos como están siendo seleccionados a la derecha, la cuestión del agua, ¿no? Es decir, donde la sociedad y la cultura atraviesan esos conceptos de la ciencia que nosotros estamos abordando, ¿no? Entonces, no solamente trabajar las propiedades, la tensión superficial, los aspectos físico-químicos, sino que esos conceptos queden subsumidos dentro de la presentación de una cuestión sociocientífica como la importancia del agua para la vida, el agua de las ciudades, el agua de las zonas rurales, el agua subterránea, los principales usos y su eficiencia, usos alternativos en la agricultura y minería. Todos esos contenidos de la izquierda serán elementos, conceptos científicos que estén subsumidos en los contenidos o en la selección de la derecha, pero con un plus, con un bonus, que tiene que ver con la problemática social y cultural. Héctor, ¿querés vos plantear el tema de la argumentación en el aula a partir de estas controversias? Dale. Jorge, ¿pasarías la siguiente? Exactamente. Bueno, a ver, primero que quería hacer una pequeña puntualización. ¿Por qué el tema de las controversias? Digamos, ¿qué valor didáctico específico tiene plantearse la enseñanza partiendo de estas situaciones controversiales que tanto Adriana como Jorge estuvieron de alguna manera planteando? La cuestión creo que pasa por un convencimiento que se está dando a partir de los trabajos de investigación que se realizan dentro del contexto de la investigación en didácticas específicas, en donde va surgiendo con cierta claridad que hay una mejor probabilidad de que los alumnos desarrollen aprendizajes con un grado de protagonismo, tanto en el aspecto de su propio aprendizaje dentro del aula, como también un protagonismo pretendido dentro de la alfabetización científica y tecnológica del orden social, ¿no? Entonces, basándonos en estos trabajos, que bueno, sería muy largo de enumerar, pero que hay en la bibliografía con cierta abundancia, que digamos, podríamos mencionar que el campo que los contiene es hablar y escribir ciencias, que es una línea que comenzó en la década de los 90, con algunos trabajos previos, pero que se consolidó a partir de una publicación de un autor que es Jan Lemke, sobre un libro que se llamó Hablar Ciencia, y que de ahí, bueno, interacciones con lingüistas y con didactas fue creciendo este campo que hoy, de alguna manera, redunda en tratar de pensar las habilidades cognitivo-lingüísticas vinculadas a la producción científica, ¿no? Entonces, ese sería un poco el contexto en donde aparece esta idea de trabajar con controversias, porque bueno, si uno tiene que hablar sobre algo y lograr habilidades de pensamiento que permitan que ese texto que se enuncia oralmente o en forma escrita tenga vinculaciones directas con la producción de la ciencia, bueno, es bastante interesante poder contar con un punto de partida que justamente ponga en tela de juicio algún aspecto que contenga aspectos científicos como aspectos sociales, y de ahí aparece este nombre denominado como controversia sociocientífica. Para cerrar un poquito esta introducción, podría leerles un párrafo de lo que fue la parte teórica de la clase que dimos oportunamente el año pasado. Dice: entendemos como problemas o controversias sociocientíficas a las disyuntivas sociales que están vinculadas conceptualmente con la ciencia y se entraman en una compleja relación entre ciencia y sociedad. Si solamente pertenecieran al campo de lo social, no serían controversias sociocientíficas. Las controversias se gestan cuando existen argumentos contrapuestos entre diferentes sectores sociales, normalmente entre periodistas, ciudadanos y científicos.
Sigo una autora muy popular en este campo, que es Jiménez Alexandre, una gallega, no por española, sino porque es gallega, de Galicia. Son dilemas o controversias sociales que tienen en su base nociones científicas, pero que además se relacionan con otros campos sociales, éticos, políticos y ambientales. Bueno, esto simplemente a modo de cierre de esta primera parte de la presentación que voy a continuar. Y acá tenemos en la diapo un caso muy controversial que es el PCB. Y les digo que es el PCB porque es un término químico. El PCB es un compuesto que tiene 2 anillos de benceno con 7 a 8, depende de la complejidad, o 10 átomos de cloro. Son compuestos químicos de una alta estabilidad, sobre todo a la degradación térmica, lo cual hace que, por ejemplo, seguramente esto ustedes lo observan en las calles, en una época los transformadores de las empresas de distribución eléctrica, ya sea Edesur, Edenor, Edelab, bueno, todas las empresas que se dedican a esto usan esos transformadores. Y esos transformadores, para refrigerar el núcleo del transformador, usan un aceite, que claro, el aceite es combustible. En determinado momento, la disipación de calor que hace el núcleo central del transformador pasa al aceite, y cuando eso llega a un punto de ignición, el aceite se prende fuego. Bueno, para que eso no ocurra a temperaturas bajas, se les agrega PCB. Pero ¿qué pasa? Cuando producían accidentes, estos transformadores, a pesar del agregado de PCB, explotaban, generando la ignición y la combustión inmediata del aceite y el PCB, que el PCB a altas temperaturas, por la presencia del benceno y del cloro, genera dioxinas. Y estas dioxinas son cancerígenas. Y eso es lo que se distribuye a partir de una explosión de un transformador, entre otros usos, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo que aparece acá en esta diapo, donde justamente se hace esta vinculación de las dioxinas, que son un cancerígeno muy potente, y el uso del PCB en el caso de los transformadores. Les relato una pequeña historia, digo, que es de alguna manera ilustrativa y potente desde la perspectiva de lo que se puede hacer en una escuela. En la media D de Lomas de Zamora, acá del conurbano bonaerense, en la zona sur, una profesora, hace esto ya muchos años, por lo menos 20. No es un futbolista de pase, sí, la gambeta. La gambeta es lo que más tiene, de ir uno contra uno. Se me filtró un audio. Bueno, sigo entonces. Bueno, esta docente con sus alumnos creo que era un año bajo de la secundaria, hicieron un trabajo de prácticamente detectives, fueron analizando la presencia de estos transformadores y la ocurrencia de casos de cáncer en las mediaciones, es decir, como anillos concéntricos de densidad de casos de cáncer en torno a la ubicación de estos transformadores, lo cual empezó a dar unos números verdaderamente espantosos, porque a medida que se alejaba, obviamente los casos disminuían, pero en los círculos más próximos de distribución de estas dioxinas, generaba realmente una presencia de casos de cáncer preocupante. Bueno, esto fue la base para que se generara una legislación que obligara a las distribuidoras a cambiar la composición de los refrigerantes que usaban para los núcleos de los transformadores y eliminaran el PCB. Eso tuvieron 10 años para hacerlo, cosa que finalizó no hace demasiado tiempo. Debería ya no existir el PCB en esos transformadores. Bueno, es un poco para relatar cuál es el contexto de esta situación que puede, de alguna manera, formar parte de un proceso controversial. Bien, vamos a la siguiente, Jorge, por favor. Bueno, un detalle que quería aclarar. Siempre cuando trabajamos nosotros pensamos en la escuela primaria, a pesar de que el ejemplo que di era un ejemplo muy antiguo, pero bueno, en definitiva abarcaba la escuela secundaria. Pero tranquilamente eso puede ser llevado al contexto de la enseñanza primaria. Cuando Adriana menciona el ABP, yo creo que ahí hay que tener una precaución cuando ella mencionaba el ABP con la inclusión de aspectos interdisciplinarios y de trabajos transversales dentro de la escuela.
uno, digamos, de la experiencia de estar pasando, digamos, por las escuelas durante ya bastantes años, observa que muchas veces esos proyectos terminan diluyéndose. Yo creo que esto hay que prestarle mucha atención, y proyecto que se inicia, proyecto que se termina. Digo, eso tendría que ser el primer axioma a respetar por parte de los colegas que se ponen a trabajar en esta idea, ¿no? Porque creo que es muy complicado para los alumnos participar de acciones directas, en muchos casos, como esta que yo contaba recién, o a veces no tan directas, pero también que los comprometen mucho, y que eso finalmente termine diluyéndose y no generando lo que estaba previsto en los propósitos y objetivos de ese proyecto. Por lo tanto, me parece que la primera cuestión a observar es esta, que cuando trabajamos con ABP, y comprometemos a otros colegas, o que es un proyecto a nivel institucional, lo cual es muy bueno que así sea, porque la institución en todo caso va a generar el apoyo necesario para que esto pueda concretarse, pero ahí tiene que estar la perseverancia del grupo docente que enfoca esta situación, para que justamente esto no se diluya, porque a veces estos proyectos llevan tiempo, es decir, no son cosas que se resuelven en un par de semanas, sino que a veces son de términos mensuales los que hay que hablar, y por lo tanto, bueno, seguir ahí atrás de la rienda todo el tiempo, a veces con todas las situaciones que se dan a nivel de la escuela, de la institución escolar, y de las circunstancias que pueden implicar a los maestros dentro de ese contexto, hacen que estos proyectos a veces no puedan finalizar. Y eso me parece que es bastante peyorativo para el trabajo nuestro. Así que bueno, ese es el primer axioma que quería resaltar y poner como un elemento a tener en cuenta, que hay que terminarlo, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora al punto que nosotros nos convoca acá, que como Adrián lo había anunciado, que tiene que ver con la argumentación científica escolar. La producción de argumentos podríamos también catalogarla como una producción científica, digamos. Podemos imaginar a los científicos generando argumentos a favor de sus posiciones dentro de los debates que de alguna manera se producen con cierta frecuencia, ya sea a través de los papers que los científicos producen, en los congresos donde asisten y plantean sus ideas, que en muchos casos son rebatidas por colegas. Bueno, esto hace que cada cual que va a generar un nuevo contenido de la ciencia trate de munirse de argumentos que tienen que tener características particulares, digamos, ¿no? Para escapar a la idea de la opinologitis, que es casi un deporte nacional, pero que en definitiva tiene poco que ver con lo científico. Entonces, justamente para salir de esa posibilidad de que se transforme en una opinitis permanente dentro del aula y terminamos hablando de bueyes perdidos, es que nosotros pretendemos que los argumentos que los alumnos generen en clase tengan o hagan valer este modificador directo en la idea de argumentación, que es científico, ¿no? Argumentos científicos. Y, por supuesto, en un contexto escolar, porque, como todos bien sabemos, no somos nosotros los profesores o los maestros científicos, nuestros alumnos tampoco son investigadores nobles, ni mucho menos, y las escuelas no son institutos de investigación, sino que son justamente escuelas. Lo cual no es óbice para que esto pueda funcionar, emulando en gran medida las acciones que los científicos producen a la hora de generar sus procesos argumentativos. Para ello yo creo que dentro, digamos, haciendo así un esfuerzo de síntesis muy significativo, para poder hablar de un argumento de características científicas escolares, debería tener estos 4 elementos que están mencionados en la parte ovalada de la diapo, que habla de modelo teórico, un proceso de justificación, una retórica que en definitiva consiste en la intención de convencer al otro, si no, no hay argumento que pueda mencionarse, y un hecho que también es casi un deporte nacional, que es olvidarnos de los hechos. Hay que incluir las evidencias, ¿sí? Nosotros, desde la perspectiva de la ciencia, necesitamos datos, necesitamos pruebas, necesitamos evidencias de que lo que estamos diciendo tiene un correlato con la realidad. Después puede surgir en el proceso de argumentación que esos datos merezcan otro tipo de interpretación científica y consecuencias sociales distintas, pero los hechos son los hechos. Y bueno, en tiempos de mucho relato y de poco hecho, creo que es muy significativo que tengamos en cuenta que en los procesos de argumentación científica escolar, las evidencias
deben guardar un lugar de privilegio para realmente darle un peso específico que se corresponda con la idea de científico. Vamos a la próxima, por favor. Bien, entonces, para poder poner, digamos, en concreto lo que para nosotros es una controversia, en función a esa definición que les leía, que fue tomado de un texto producido por Antonio, justamente, ahora Antonio les va a comentar un caso puntual que es bastante popular, que tiene que ver justamente con los OGM, que son los organismos genéticamente modificados. En este caso se va a referir al complejo soja-glifosato. Y así que, bueno, Antonio, si estás listo y querés arrancar. Vale, Vale, gracias. fenómeno. Yo me silencio, gracias a vos, y te escuchamos. ¿Me escuchas bien? Perfecto. ¿Se escucha? Bueno, muchas Perfecto, gracias, Antonio. bienvenidos. Estamos acá para un poco compartir con ustedes algunos hallazgos, digamos, que tuvimos a lo largo del curso de esta materia de cruce de biotecnología y ambiente, que es una materia, a nuestro juicio, digamos, es un aporte novedoso. Alguien en el chat preguntaba a Natalia si había algún laburo con gente de sociales. Digamos, te respondo, no. Tenemos claro que eso es un déficit. Estamos, digamos, en un estadio más introductorio, pero claramente todas estas temáticas, todos estos contenidos a trabajar y a discutir en las aulas, que son interdisciplinarios básicamente, de alguna manera seguimos trabajando con la cabeza formateada en las disciplinas, ¿no? Esto tiene, bueno, muchas dimensiones que lo explican. La formación docente sigue siendo disciplinar, y ese es un problema, y no hay en la formación docente en la Argentina instancias como en esta carrera, que aunque de un modo, si querés, incompleto, aparezcan estos esfuerzos que venimos haciendo para ir tratando de cruzar dimensiones sociales con dimensiones, digamos, naturales, si es que eso existe, y científicas. Antes de empezar quería compartir con ustedes que esta mirada, digamos, novedosa de cruzar aspectos de investigaciones de punta, el mundo de la biotecnología hoy, que es una bola, digamos, que va creciendo, ¿no? Y hay monos que ponen millones de bitcoins para que empresas editen genes de lo que sea y patenten. Este es el mundo real, digamos, ¿no? Y la escuela, seguimos, digamos, en el mundo, digamos, de la escuela primaria, se sigue asumiendo que la llamada autopercibida matemática y la lengua son las dos dimensiones valiosas para trabajar con los chicos, ¿no? Bueno, esto es un delirio, claramente, y en ese sentido queremos hacer un llamado, invitarlos, digamos, a romper el currículum, romper los NAPs, y pensar otra cosa. La matemática y la lengua eran para la Argentina del siglo XIX, cuando llegaban inmigrantes, otro planeta. Entonces, por un lado tenemos los aspectos que yo llamaría la tradición, ¿no? El pasado que no quiere desaparecer, y por otro lado tenemos una dimensión problemática interna, porque en nuestro caso, del área de ciencias naturales, los contenidos, es decir, nuestro trabajo concreto en las aulas sigue muy pegado a la burocracia curricular, ¿no? Entonces, para nosotros como docentes es más importante seguir a pie de la letra el recetario de los NAPs
que plantear problemas interesantes a los chicos para discutir en el aula, que les permitan abrir su cabeza, desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Entonces tenemos como muchos problemas en varias dimensiones. Hace una semana murió un señor llamado Jean-Luc Montagnier. ¿Alguien lo conoce en la sala? ¿Sí? Hay una película llamada Y la banda siguió tocando, ¿no? Siempre ese título me hace acordar de Led Zeppelin, pero no. Ese señor, ustedes saben, bueno, descubrió el virus del SIDA. Él le había puesto otro nombre, después en un laboratorio norteamericano otro señor llamado Robert Gallo, parece que hubo ahí una cierta inspiración. Ahora se le dice inspiración, cuando yo era pendejo se lo llamaba Fano eso. Me inspiré en Jean-Luc. Bueno, hubo toda una disputa y los gobiernos se pusieron de acuerdo en que los dos eran los que habían descubierto el virus del SIDA, el HIV, pero el premio Nobel se lo llevó Jean-Luc, ¿no? Bueno, ahí tenemos toda una discusión, porque en general en la escuela la imagen de la ciencia que circula es, bueno, ¿qué es un científico? Y un científico es un chabón, ¿no? Buena onda, va, hace su laburo, produce verdades, y a otra cosa, ¿no? Después vienen los libros y nosotros nos toca repetir eso. Bueno, pero no, es decir, la ciencia es un despelote como es la vida misma. Entonces, el caso de Jean-Luc puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos esta primera etapa de su vida, donde él desarrolla una investigación en Francia, aísla un virus, después aparece otro chabón que parece que lo publica antes, o bueno, hay problemas de patentes, de curros, bueno, un científico brillante. Bueno, sigue la vida, y Jean-Luc, ¿viste?, termina siendo antivacunas. Es decir, dice que todas las vacunas se te pegan ¿viste que hay pibes que dicen que se te pegan las cucharas, si te das la vacuna con el COVID, se te pegan los tenedores, qué sé yo. Bueno, cosas. Viste que la tele es una cosa muy dañina. Bueno, las redes, quiero decir, ¿no? Entonces, hizo desarrollo sobre la papaya, ¿viste? Bueno, en fin, podemos pensar que volcó Jean-Luc, ¿no? Entonces, bueno, mostrar a un Jean-Luc real, ¿no? Trabajar estos aspectos, ¿no? La genialidad del tipo y después sus aspectos más polémicos, porque ¿cuál sería el objetivo del trabajo? Bueno, lo han comentado mis compañeros. Si queremos desarrollar el pensamiento crítico, tenemos que mostrar distintas dimensiones del problema, distintos puntos de vista y analizar, y no siempre vamos a llegar a una conclusión clara y distinta, y acá están los buenos, y el tema ha sido resuelto, digamos, ¿no? En general, las cosas suelen ser bastante más complicadas, me parece. Yo les quiero presentar un par de ejemplos que me parece que ilustra esto que estoy diciendo. Me resulta una cuestión central, vuelvo a insistir, el tema de estas perspectivas de desarrollo de contenidos en contextos de problemáticas sociales. Me parece que es el lugar para trabajar y desarrollar el pensamiento crítico en los chicos. Es decir, no es posible, a mi juicio, desarrollar pensamiento crítico dando en la escuela la lógica de las disciplinas. Hola amigos, célula, membrana, división celular, mitosis, fases, y memoricen y unan con flechas. Bueno, eso, por eso insisto en esta especie de propuesta de anarquismo curricular, inspirándome en Paul Feyerabend.
Bueno, el primer ejemplo que les quiero compartir tiene que ver con un producto que en algún sentido podemos pensar como maldito, ¿no? Si yo pregunto en la sala, bueno, ¿alguien me puede compartir cuál es su opinión, su mirada sobre una palabra cargada, digamos, de sentido, glifosato? ¿Vos qué me decís? Se fueron todos, loco. No veo nada. Bueno. Ahí en el chat están Ustedes escribiendo. En el ustedes chat. están escribiendo, claro, Claro, veneno, veneno, exacto, veneno, exacto, veneno. lo peor. Enfermedad, Lo contaminante, peor que ha hecho el ser humano. Contaminante. Exacto, perfecto. Ok, toxicidad, exactamente. Muy bien, va por ahí. herbicida. Bueno, este lo pegó. Esto que estoy preguntando tiene que ver, quiero digamos, plantear una reflexión sobre cuando nosotros nos ponemos a trabajar en el aula sobre contenidos problemáticos, digamos, tenemos nuestras propias posiciones sobre el tema, y eso muchas veces puede conspirar con el desarrollo del problema del trabajo que estamos haciendo, ¿no? En general, en las problemáticas de ciencia y naturaleza, como son la mayoría de las materias de esta carrera, hay por default, te diría, una postura que tenemos los docentes que tiene que ver con una mirada, si querés, ecologista. ¿Viste? Bueno, frente a los legionarios del mercado, nosotros vamos con los hippies de Palermo, ¿no? Es decir, bueno, no a la minería, no a la contaminación. Bueno, yo en principio quiero decir que me parece que esas posiciones conspiran contra nuestro laburo. Ahora me meto en el ejemplo y después lo amplío. ¿Podés poner, Adri, la intro de ese paper de Paganelli y, bueno, Carrasco? ¿Lo están viendo ustedes? No, lo No. tiene Antonella. Anto, sería el segundo power que tenés que colgar. Yo tengo el primero. Ah, no, pensé que te lo habían compartido, te lo habían mandado. A ver. ¿No está, no está en el chat el link? Ahí voy yo, comparto yo, denme un segundito y comparto. Tengo el que Dale. me compartió Jorge, comparto ese. No. Ahí comparte Jorge y ya está. El sistema es imperfecto, disculpen. Tengan paciencia, por favor, no somos millennials, como habrán visto. Venimos de glaciaciones anteriores. Ese primer paper que está ahí, no sé si ustedes lo están viendo, que está en inglés el título, que dice, bueno, algo así como los herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados, ¿no? En el ácido retinoico, en señales del ácido retinoico, etc. Ese es un paper que se publica en el año 2010 por investigadores argentinos, el más notable, obviamente, supongo que algunos de ustedes lo conocieron, un profesor que falleció, Andrés Carrasco, gente de la Facultad de Medicina de la UBA. Ese artículo, les decía, se publica en el 2010 en la revista Investigaciones Químicas en Toxicología. Este artículo nos muestra una investigación que hizo el grupo de Carrasco, donde tomaban como modelo de investigación embriones de anfibios, de ranas, y les inyectaban glifosato. Y a partir
de esa inyección de glifosato obtuvieron una serie de evidencias que llevaron a concluir que el glifosato producía, digamos, iniciaba procesos cancerosos en vertebrados. Ustedes saben, los anfibios son, si bien no son, digamos, de los mayores vertebrados, digamos, ¿no? Los sapos, las ranas. ¿Okay? Bueno, este artículo generó toda una polémica social y también dentro del campo científico, y voy a hacer algunos comentarios de por qué pasó esto. ¿Podés pasar, Jorge? Un autor español de la Universidad de Valencia refuta, digamos, el artículo, y fíjate que hace una afirmación muy fuerte que va en principio en contra de nuestra imagen del glifosato. Es decir, que alguien venga y te diga, el glifosato no produce malformaciones, lo primero que tendemos a pensar es, loco, me estás verseando, estás a sueldo de los legionarios del mercado, ¿no? El chabón de peluca te paga. Bueno, este profesor Mulet hace objeciones del orden metodológico de la investigación de Carrasco, que es un gravísimo déficit de esa investigación. Recuerdo que Carrasco fue investigador principal de CONICET. Dice Mulet, si vos le inyectás a un embrión de rana el RAI que echamos en la casa para matar los mosquitos, vas a encontrar más o menos el mismo efecto. Pero la prensa probablemente no tome eso y salgan los titulares del gran diario argentino, el RAI es cancerígeno, o cosas por el estilo. Las condiciones experimentales, los resultados que encuentran en los laboratorios, después son extrapolados a la realidad del campo, donde se rocía con glifosato, y son realidades incomparables. Hay muchas más variables en el campo natural, digamos, que en el laboratorio. Pasá a la otra, por favor. Se hacen extrapolaciones a la totalidad de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Y los daños concretos a la salud humana. Hubo denuncias, no sé si algunos recordarán la sala, que decían que, por ejemplo, en algún pueblo de la provincia de Santa Fe se habían encontrado casos de malformaciones en fetos de personas que vivían en las proximidades de campos donde se utilizaba el glifosato. Eso, después, cuando se fueron a profundizar los trabajos, se vio que esa gente vivía también en proximidades de basurales a cielo abierto. Esos basurales, ustedes saben, la basura se quema. La quema de basuras produce dioxina, que es un veneno muy usado en la guerra de Vietnam, ¿no? Y es altamente cancerígeno. Entonces ahí ya no sabes si es el glifosato, si es la dioxina. Por supuesto que a la prensa, digamos, a los paneleros de la tele, la gente que se habla encima y que tira toneladas de pavadas por unidad de tiempo, no le importa esto, le importa el circo porque ellos viven del circo. Nosotros somos docentes, no tenemos nada que ver con el mundo de Tinelli, con el divertimento, con hacer joda en el aula. Es otra cosa. El desarrollo del pensamiento crítico está, aclaro que soy de San Lorenzo de Almagro, lo más lejos de Marcelo Tinelli. Un homenaje a mi líder, de paso, que siempre lo tengo en mis plegarias. Eso lo decís porque votás a la contra. Pidió la camiseta del único club que tiene la UNESCO como
publicidad. No sé si pueden sacar conclusiones de lo que estoy diciendo. No bancos, no grandes aerolíneas mundiales, UNESCO. Entonces, pasa por favor, Jorge, a la siguiente. A estas debilidades que les estoy contando del trabajo, que la amplificación de los medios es, el glifosato produce cáncer, y entonces vos decís, bueno, como recién nos decía Héctor, ¿dónde están las pruebas, hermano? Las evidencias, mostrame. Ese es nuestro trabajo en el aula, ¿no? Fíjate que esta publicación que está en amarillo, ¿no? Esta es una de las que citan, citan ArcPedDrug, bueno, esa publicación no existe, ¿no? Y lo ponen como un antecedente de que otros estudios habían mostrado que el glifosato producía malformaciones congénitas y cáncer. Esa publicación que está marcada en amarillo es de los archivos de pediatría, no DRUG, sino de Uruguay. Se conoce que, viste, cuando tipeaste con el Word, quisiste poner UG y te hizo la autocorrección y mandó DRUG, viste, porque estaría en inglés o tomó que era inglés. Bueno, hay gente que se dedica a esto, a mirarte, a ver tus antecedentes en las publicaciones, de dónde sacás lo que decís. Por supuesto, a la prensa no le interesa de dónde salen las cosas. Ellos son terraplanistas que viven de pensamiento mágico y ensobrados día y noche. Pero a nosotros sí nos interesan dónde están las pruebas de las cosas que se dicen y que circulan en el aula. Por favor, pasa a la siguiente. Esta referencia que ponen el equipo de la Facultad de Medicina, no aparece el glifosato, ¿no? Y aparece de los problemas ambientales en general, y aparecen un artículo sobre la ecología, la agricultura ecológica, o la agroecología, ¿no? Que no tenía nada que ver con efectos biológicos sobre los seres vivos del uso del glifosato. Es decir, bueno, hay una serie de debilidades acá, desde el modelo de investigación que utilizaste hasta la dudosa bibliografía que introducís en la investigación, que nos permite dudar de si esas verdades, fíjate que después se transforma, esto va al título del Gran Diario Argentino, y se transforma en lo que Richard Dawkins llamó meme. Viste que ahora se usa meme en cualquier sentido. Bueno, el meme, ¿no? Eran esos virus, ¿viste? Que circulaban, ¿no? Ideas que van infectando conciencias y circulan socialmente, ¿no? Entonces, por favor, pasá a la siguiente. Ahí está. No, a la anterior, por favor, perdona. Estos son los dos artículos que les decía de organizaciones ambientalistas, ¿no? En general, las organizaciones ambientalistas tienen, digamos, unas posiciones más de izquierda, de crítica hacia los desarrollos de la biotecnología o de las investigaciones de ciencia de punta, ¿no? Pero el déficit que me parece que tienen estas agrupaciones es que se quedan en los enunciados, ¿no? Y además de decirme, qué sé yo, no sé, yo tengo una imagen quizás muy burda, ¿no? Una banda de hippies de Palermo fumándose un caño y diciendo no a la minería, pero tendríamos que pensar también que probablemente se pueda hacer minería cumpliendo con estándares ambientales, y insisto, no tengo nada que ver con los legionarios del mercado, porque hay una dimensión en todos estos contenidos, contexto social, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, por ahí
los pibes de Palermo fumándose un caño tienen su vida resuelta, pero ¿no? Muchas regiones de nuestro país hace falta mucho laburo, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? No es a todo o nada, hay todo un gradiente de grises, ¿no? Donde hay ganancias y pérdidas y tomar decisiones, y me parece que esto es lo que hay que mostrar en los trabajos de cuando proponemos problemáticas, ¿no? Ciencia-naturaleza. Cierro con un segundo capítulo, digamos, del mismo tema. Por favor, pasa a la siguiente. Ahí tenés al año siguiente del artículo del grupo de la Facultad de Medicina de la UBA, nombran a este señor, Gilles Seralini, el científico del año, ¿no? Y le ponen ahí el sello, ¿viste? Es una, ¿no? ¿Qué sé yo? Le garparán una cena, ¿viste? Un par de viajes, bueno. Este hombre se hizo muy famoso, un investigador francés. Pasá por favor a la siguiente. Había publicado en el año 2012, 2 años después del paper anterior, fíjate la toxicidad a largo plazo del Roundup. El Roundup es el glifosato, digamos, en nuestro imaginario sigue Monsanto, pero Monsanto ya no existe, es de Bayer. Y si es de Bayer, el herbicida Roundup, ¿no? El uso del glifosato y qué pasaba con el maíz modificado genéticamente para tolerar el glifosato. ¿Está bien? Vos plantabas maíz modificado genéticamente tolerante al glifosato, solo crece ese maíz en los campos, no vas a ver nada más, ¿no? Un espectáculo de ciencia ficción. Bueno, Seralini, ¿qué nos dice? Que él hizo estudios con ratones y que en una altísima proporción, más del 80%, desarrollaban cáncer, estos ratones. Entonces esto era una prueba irrefutable de que el glifosato es el demonio, ¿no? De Tasmania. Ahora bien, estamos en ciencia. Entonces hay gente que va a mirar el esquema experimental de Seralini, escarban ahí. Hay agrupaciones anarquistas, hago un paréntesis, hay agrupaciones anarquistas en Alemania que, por ejemplo, revisan las tesis doctorales. En general en Alemania el 90% de los políticos tienen todos doctorados, ¿no? Entonces hay pendejos que se dedican a mirar esas tesis y a ver en qué parte de las tesis hay afano, ¿no? Plagios, y después los denuncian y tienen que renunciar. No estoy sugiriendo que grupos de anarquistas acá en la Argentina hagan lo mismo. Impresionante eso. En ciencia ocurre. Entonces empezamos a ver el esquema experimental de Seralini. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Entonces miramos y vemos que los ratones que usó Seralini eran un linaje de ratones que ya tenían genes modificados. ¿Para qué? Acertaste. Para desarrollar cáncer. Entonces, si yo uso experimentalmente ratones que ya tienen genes que los hacen propensos a desarrollar cáncer, y después les inyecto glifosato en las venas, jugo de glifosato frío, diría Javier, no Milei, Martínez, el original, ni saben de qué hablo. Bueno, No. entonces nos encontraríamos con que acá tenemos muchísimos problemas, ¿no? Porque estamos usando la muestra experimental, está con lo que en inglés se llama bias, completamente sesgado. Esto está para que dé lo que yo quiero encontrar antes de empezar la investigación. Es decir, lo que una amiga alguna vez me decía,
gran parte del mundo de la investigación, no voy a dar nombres, consiste en hallar evidencias empíricas para verdades de perogrullo, es decir, algo que ya sabemos todos, pero bueno, le encontramos evidencia. Acá, él ya tenía lo que quería encontrar, y entonces usó, ¿no?, toda una población que claramente iba a producir el efecto deseado por el grupo. Pasá por favor a la siguiente. Che, me estoy repasando con el tiempo, perdonen. No. Esto terminó así. La revista, las publicaciones tuvieron que retractarse. ¿Qué significa esto? Bueno, tormenta, granizada de críticas de distintos laboratorios. Hermano, ¿qué hiciste? ¿No? Esto es un delirio. Bueno, la revista se retracta, es decir, asume que allí en ese artículo hay falsedades insostenibles. Y entonces, ¿qué pasó? La prensa retomó, ¿viste cuando pasa algo y es tapa? Y después cuando se aclara que no, qué sé yo, o el medio que te lo pone, por ahí te lo pone en la página 58, ¿no?, al pie en letra Times New Roman 4, ¿viste? Bueno, sí, por supuesto la prensa no tuvo tampoco estos desarrollos, ¿no? Bueno, si pasás al próximo, ahí hay una referencia, si hay alguien que quiere después chusmear y meterse en el tema, esas páginas abren a otras, a otras argumentaciones alrededor de toda esta problemática. Cierro con esto. Las problemáticas sociocientíficas, es decir, nuestra tarea es presentar el problema y analizar evidencias, ¿no?, y generar discusiones para conocer, bueno, la realidad y después, en todo caso, que el pibe tome partido por el grupo ecologista o por los legionarios del mercado o por quien sea, ¿no? Pero no trabajar nosotros a priori con sesgos que después orientan el desarrollo de nuestras clases. Gracias por la paciencia, perdonen que me pasé con el tiempo y bueno. Muchas gracias. Bueno, Antonio, hay dos preguntitas para vos. Sí, sí, No sé si estás viendo el chat, si no yo te la Eh, leo. Estefanía dice, pregunto, ¿no hay Sí. estudios actuales hechos pero con animales sanos? Muy buena pregunta. Mira, no, que yo conozca, no. El problema del glifosato es que es un herbicida que hoy ya te diría que no es un problema, quedó un poco en la imaginación, es de patente libre y, por ejemplo, en Europa se sigue usando, pero ya hay nuevos herbicidas mucho más selectivos y creo que en 5 años lo van a dejar de usar, es decir, va a estar en el pasado. Y quería meter otro bocado a raíz de esto. En general, sabes que tengo la impresión de que nosotros los docentes tenemos una mirada muy negativa del mundo llamado del capital, ¿viste? ¿No? Bueno, aclaro que yo no estoy al servicio de las multinacionales, no trabajo para el fondo, nada de eso. Bueno, esto apareció en las clases cuando, por ejemplo, trabajábamos alrededor de las problemáticas de los desarrollos de ingeniería genética con las vacunas, ¿no?, las prevenciones. Y en general, el objetivo último de cualquier compañía, que imagínate hoy una compañía, para que entendamos el tema, las compañías hoy, Pfizer, probablemente lo que factura Pfizer suma el PBI de media docena de países de Sudamérica, una empresa, ¿no? Estos pibes lo que quieren no es envenenarnos y que se nos peguen las cucharas, ¿no?
y que, viste, qué sé yo, se nos vacíen los ojos y vayamos caminando, todos, viste, por ahí por Corrientes, loco. Lo que quieren es muy simple, hacer guita, ¿no? Y cada vez más guita, y cada vez más guita, y sin techo, ¿no? Ese es el objetivo. Por lo tanto, esas miradas a priori, sin fundamentos de, bueno, no, porque acá estos pibes, yo insisto, me parece que el trabajo que tenemos es un trabajo muy interesante, muy entusiasmante en el sentido de hacer cruces permanentes entre los desarrollos de la ciencia y los contextos sociales. Ese creo que es, o debería ser, digamos, el escenario de enseñanza de la ciencia en este siglo. Cortarla con la célula, la membrana y las partes de la célula y poner flechitas, pibe. Ya está. Problemas reales, discusión, reconocer argumentos, contrastar, invitar especialistas. Creo que va por ahí la enseñanza. Nos falta un toco. Bueno, gracias Antonio. Bueno, podemos hacer la apertura a la participación de todos ustedes en preguntas como las que estaban surgiendo recién. Creo que había quedado una, Adriana, si no recuerdo mal. Me parece que había No, ¿sabés qué? Aproveché mientras Antonio se estaba cerrando, levanté el link que él mencionó que podía abrir a nueva bibliografía y lo acabo de pegar en el chat. Bueno, fenómeno, bárbaro. Bueno, preguntas que pueden hacer a través del chat y bueno, depende de quién estén dirigidas, vamos contestando o si no están dirigidas a nadie, son preguntas, cada uno de nosotros sabrá qué responder. Así que bueno, los invitamos a escribirnos y decirnos sobre qué quieren charlar. Damos unos segundos. Ahí Adriana les puso el link para más bibliografía sobre el tema, el caso puntual que describía Antonio. Bueno, esperamos a ver si aparece alguna pregunta. O si quieren conversar, ¿no? Si quieren desmutearse y hacer la pregunta. Sí, a mí me parece que a cada momento conexión inestable, lo cual me augura un futuro negro. Supongo que esa inestabilidad en algún momento se va a concretar más allá de lo que ha pasado hasta ahora y por ahí me quedo offline. Digo, nada, aviso por el chat al grupo nuestro, Adriana, Antonio y Jorge, si me llega a pasar eso, pero ya me apareció 4 o 5 veces el cartelito ese de conexión inestable y bueno, temo que pueda concretarse en mayor grado de gravedad. Bueno. Héctor, Sí, Jorge. aprovecho y tomo la posta que también estoy viendo en el chat algunas preguntas, una que habla de que existen los diseños curriculares y por supuesto, no es la idea negarlos, más allá de las metáforas, también nos dicen que hay contenidos básicos, ¿no? En ninguno de los casos hay que interpretar que, bueno, no nos apoyemos en los diseños, ¿sí? Pero también hay una parte para la interpretación o la forma en la que nosotros podemos ir al aula. ¿Sí? No, tampoco entiendo que alguna piense cómo voy a ir en contra de los diseños. No es la idea ir en contra de los diseños. La idea es llevar propuestas al aula que estén didácticamente actualizadas, ¿no? La investigación didáctica de la que hablaba hoy Héctor y que también en el ejemplo la continuó Antonio, es llevar esta forma de trabajo. Y en esa forma de trabajo los contenidos básicos no desaparecen. Pero no es lo mismo empezar desde una situación, de una problemática social, sociocientífica, relevante, actual, contextualizada, que ir de entrada a hablar de un concepto básico. Es más o menos lo que decía la diapo hoy de agua, ¿no? Que presentó Adriana. La cuestión del agua, que puedo yo meterme de una, bueno chicos, estructura atómica del agua, características, o empezar por otro lugar, ¿no? Del lugar que tiene cotidianamente el agua, qué hacemos para conseguirla, tenemos agua potable, y de ahí después ver de qué modo se insertan esos contenidos. Nos parece que sería, la investigación didáctica indica que ese contenido básico
lo tomás de otra forma, porque el aprendizaje se vuelve significativo, porque lo podés añadir a un entramado mucho más amplio, y por lo tanto no necesitas apelar a la memoria, a la repetición, a la lección oral esa tradicional. No sé si iban por ahí las preguntas, sigamos, yo me metí a contestar esto nomás. Yo digo, tomando lo tuyo, Jorge, que no deja de ser, de alguna manera, una tarea docente, la de la selección, secuenciación, reorganización de los contenidos, ¿no? Es decir, no se trata de no dar lo que dicen los diseños, ¿no? Pero el docente, que de alguna manera es el especialista y conoce a su público, sean alumnos de primaria o de secundaria, lo que puede hacer con esos contenidos es reorganizarlos de otro modo. Y ahí está también la experticia docente, ¿no? El otro día, en una reunión, yo ahí puse, mientras Antonio contaba el caso que desarrolló, muy interesante, que la carrera a la cual nos referimos es la licenciatura en Ciencias Naturales con orientación en Ciencias Naturales de UNIPE, ¿no? Para maestros. Y ahí en una reunión, uno de los seminarios era biotecnología y su enseñanza en el nivel primario, otro era cambio climático y su enseñanza en el nivel primario. Y los docentes que daban ese espacio decían que les costó muchísimo hacerles entender a los alumnos que eran maestros que los contenidos que tenían que dar estaban dentro de la noción de cambio climático. Porque les preguntaban, ¿y dónde está lo que tengo que dar de física, de química, y están ahí adentro, digamos, es otro modo de organizar los contenidos sin ir en detrimento de ellos, al contrario, yo decía la diferencia entre hablar del agua o de la cuestión del agua, y el bonus que tiene mirarlo con otros ojos, ¿no? No para dejar de dar esos contenidos de la ciencia, sino para enriquecerlos con estas cuestiones críticas y con este enfoque que en definitiva es de la didáctica de la ciencia. La formación de una mirada crítica y de un ciudadano crítico y de todo esto que contó Antonio que yo desconocía. Sí a Luc Montagnier y el caso de Galo, pero no todo esto otro que dijiste, ¿no? de los dos papers que se contradecían o se contraponían, ¿no? Perdón. Bueno, mirá, muchas gracias. Completando lo que están diciendo, quería hacer otro aporte. En general, históricamente, en la formación docente, en esta área de ciencias, se asumió que el propio contenido de la ciencia natural fomenta el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque la ciencia es una institución, ¿no? Es un aparato que produce productos, ¿no? Polémicos, discutibles, bueno, y entonces que en sí mismo el contenido de la ciencia natural ya facilitaba el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Bueno, la realidad desmiente todo esto, ¿no? Quiero decir, somos nosotros, los docentes, los que tenemos que generar condiciones para poder elaborar secuencias, propuestas, problemas alrededor del pensamiento crítico. El contenido de ciencias, si vos tomás cualquier texto más o menos tradicional, bueno, es un paseo por temas, ¿no? Que deben ser memorizados, quizá en el mejor de los casos. Afortunadamente, en las profundidades del cerebro existen tejidos que trabajan día y noche olvidando. Y bueno, ¿no? Pero nada que ver con el pensamiento crítico. Es decir, si en nuestro laburo nosotros no generamos las condiciones reales en la práctica de aula para que eso ocurra, el contenido por sí mismo no lo va a hacer, claramente. bueno, Muchas ahí gracias. me hace pensar un poquito en una frase que comentaste, Antonio, en el transcurso de tu exposición respecto de la necesidad de poner en valor el tema de la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria, que cae, digamos,
en un demérito a favor de la matemática y de la lengua. Yo pienso el mismo ejemplo que vos decís con matemática, ¿no? Matemática tiene el rótulo de que enseña a pensar. Y es perfectamente posible resolver montones de ejercicios de matemáticas sin mover una sola neurona, simplemente con ejecutar una serie de acciones en forma automática. Por lo tanto, bueno, es un argumento más a favor de lo que vos comentabas, de la necesidad de llevar adelante una enseñanza de ciencias naturales en el nivel primario, donde justamente la actitud del docente, la forma de trabajo del docente sea la clave para que estos contenidos se desarrollen generando esta forma de pensamiento tan particular y tan escasa, ¿no? Porque la verdad que viendo cómo estamos en el desarrollo social hoy, el pensamiento crítico escasea por todos lados. Quería retomar, antes de cerrar la charla, si no hay más preguntas, lo que decía Adriana, y también un poco lo que dice Antonio, ¿no? Me parece a mí que es muy, muy importante que pensemos que cualquier estructura, digamos, devenida de las autoridades, como pueden ser los NAPS o los diseños curriculares de cada provincia, emanados de los NAPS, o antiguamente de los CBC, y podemos así remontarnos en la historia de la educación argentina, esos contenidos básicamente... Perdona, en otro encuentro les voy a revelar la cocina profunda. Me siento, ¿cómo se llama el chabón que escribe de historia? Los mitos de la historia. Sí. Profe del Pellegrini, ¿cómo se llama? Sí, puta. ¿Lo tenés? Sí, ya sé de quién hablas, pero no me sale. Es un personaje que está ahí en Sí, el sí, canal Encuentro. Bueno, sí, tal cual. la cocina profunda de los NAPS. Sí, ¿Cómo un bueno. día llovieron NAPS en la Argentina? Bueno, Pero eso lo hacemos otro día, hoy no, sí, un bueno, medio largo. lo podemos compartir porque lo vi de cerca. Pero bueno, no, quería mencionar esto, ¿no? Que es importante que sepamos, creo que alguien en el chat lo puso ahí, que dice, soy profe y estoy llevando adelante algunas de estas ideas. Me parece que justamente pasa por ahí, ¿no? El tratamiento didáctico específico que uno realiza de esos contenidos. En los NAPS están mencionados de alguna manera, pero la verdad que no llegan a una propuesta didáctica concreta, ni mucho menos de aula, pero sí hay algunos avances sobre el tema. Y en los diseños de Provincia de Buenos Aires, que supongo que ya habrán cambiado, porque esto se generó hace ya un tiempo, también tuve la oportunidad de participar en eso, generamos en ese momento lo que se denominaron orientaciones didácticas, que tenían que ver justamente con llevar adelante estas ideas que de alguna manera estamos acá. Ahora, yo creo que hay un segundo punto de concreción del currículum que pasa por lo que pasa dentro del aula, ¿no? Yo siempre pienso que las condiciones de ambiente que se dan en el aula son centrales para que esto que estamos mencionando pueda ocurrir. Y esa gestación del ambiente es responsabilidad nuestra como profes, como maestros, para que los alumnos puedan realmente sentir en definitiva, la libertad de poder ejercer su pensamiento hasta donde dé. Y hasta donde quiere decir que coincida o no coincida con el nuestro, creo que Antonio lo decía, ¿no? Podemos ir para el lado de los grupos ecologistas o rezar un Padre Nuestro en el altar de la ciencia o de las empresas, ¿no? Para donde quiera, digamos. Podemos abrir el pensamiento en todas las direcciones y que cada uno... Pero esto se da en un contexto de un ambiente muy particular que es el que nosotros podamos gestar. Y muchas veces por las limitaciones propias esto no es factible y de alguna manera, por ahí la palabra suena fuerte, pero direccionamos, coercionamos la situación del aula y, bueno, de alguna manera se sobrepone una línea de pensamiento sobre otra, ¿no? Entonces, yo creo que es central que nosotros podamos vislumbrar nuestro proceso de enseñanza como un proceso, quizás, parafraseando un poco a Freire, ¿no? Emancipador del pensamiento de las personas, en el sentido de que puedan gestar ellos mismos su protagonismo en la relación con la ciencia y con la sociedad, ¿no? En definitiva, creo que de eso se trata la idea que nosotros sostenemos de llevar adelante un CTS dentro del aula, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, lo podemos hacer, no hay ningún problema.
Antonio mismo, Adriana, Jorge. Adri. No, también un poco esto, ¿no? Un poco participar de estas cosas, escuchar, reflexionar, nos hace también animarnos a cambiar las rutinas, sean de las que vienen en un listado del diseño, que no es la idea de descartar, sino agrupar, rearmar la propuesta de contenidos desde una mirada más problematizada. Eso somos los docentes, porque tal como dijo Antonio, ¿sí? En la formación inicial no nos enseñan demasiado esto, a pensar buenos problemas sociocientíficos para poder enseñar de este modo. Los libros de texto, las editoriales tampoco los presentan. No están los contenidos presentados desde estas miradas más controvertidas, donde la ciencia se relaciona con lo social. Entonces, si no lo hacemos nosotros en el aula, que es donde tenemos la oportunidad de hacer esas pequeñas transformaciones, no se van a hacer nunca, ¿no? Digamos, los diseños están armados, los libros vienen como vienen, somos nosotros los que tenemos que animarnos a pensar otros modos de organización de los contenidos para que sean más útiles, más críticos, ¿no? Me parece, porque ¿no? Si espero la editorial no lo va a plantear de esta manera, ¿no? Van a quedar los contenidos enseñados linealmente como generalmente se han enseñado, y entonces nosotros somos quienes tenemos que de alguna manera tomar la rienda y reorganizar de otra forma, hacer otra propuesta, que no va en contra del contenido, al contrario, que lo enriquece, que lo potencia, ¿no? Turco, ¿querés comentar algo para el cierre? Hola, no, tal vez cerrar con esto, me parece que es interesante, que ahí hacían un comentario en el chat sobre la manera tradicional, ¿no? La manera actual que estamos presentando, actual, que también, que esto es tan rápido que también lo que es hoy es actual, mañana no lo será, ¿no? Pero sí, qué sé yo, los desafíos, la biotecnología nos muestra que todo cambia, ¿no? Como decía Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, y tenemos que estar a tono con los tiempos. La verdad que en gran medida nuestra escuela, la que conocemos, es una réplica de una escuela que viene de siglos. Y en ese sentido hay que cambiar. Y me pueden decir, bueno, pero con esa escuela vieja se han formado muchos profesionales, ¿no? Como más o menos acá cuentan. Pero, y por supuesto que sí, nadie niega, pero hoy en día tenemos una escuela que tiene mucho más gente, una escuela sería obligatoria, cambian los medios, los contenidos, las plataformas. Me parece que estos espacios y hoy ver 40 personas escuchando esto es muy alentador y demuestra que hay ganas, ¿no? Ganas de ayornarnos a estos nuevos tiempos, me parece, porque después los comentarios que continúa poniendo, no le digo el nombre de la persona porque dice Cruz 8, ¿no? Así que me parece interesante y de eso se trata, distintos contextos, distintos lugares. La flexibilidad me parece que es algo importante y necesario. Gente que a veces llega a través de los años, nunca cambia, ¿no? Y me parece que ahí puede haber algo complicado si uno no está preparado para ello. Listo, Héctor. Bueno, Antonio, ¿querés decir alguna cosita para finalizar y ya nos despedimos? No, agradecer. Bueno, nada. Invitarlos a conocer las propuestas de la universidad. Bueno, si hay alguna posibilidad de que hagamos algún encuentro, espero que este año ya se corte el Zoom y hagamos encuentros presenciales, ¿viste? Sin mordaza, ya está, ¿no? Así que, bueno, nada, nos vemos pronto. Bueno, entonces, Muchas gracias. Gracias Antonio. Bueno, Gracias a sí, todos, gracias Patricia por estar. Ahí veo a Patri Ercoli que nos acompaña siempre, siempre viene. bueno, Es cierto. Ahí está, tiene razón. Bueno, pero la universidad puede organizar encuentros en distintas provincias, y nos juntamos en distintos lugares. ¿No? ¿Qué te sí, parece eso?
Sí, eso podría ser. ¿No? Después de todo, dice que es nacional, pedagógica nacional, ¿no? Bueno, Bueno, podemos hacer. intentaremos que esto se concrete. Bueno, agradecerles a todos, ojalá que esto los anime a vincularse con la universidad, que bueno, tenemos propuestas de este estilo actualmente desarrollándose y otras que estamos justamente pensando para el nivel secundario, en una línea muy similar a lo que acabamos de presentar. Así que bueno, ojalá podamos reunirnos en esos espacios próximamente y bueno, agradecerles a todos por haber estado hoy charlando con nosotros durante esta tarde y bueno, los esperamos en próximos encuentros. Así que bueno, los despedimos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en próximas ediciones. Gracias, Antonella.